Hola mis estimados amigos, soy el doctor José Manuel Ballinas Aquino. Vamos a estar platicando acerca de la cadena epidemiológica, la cual es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. O sea, los pasos que sigue un agente causal desde su hábitat natural o reservorio hasta el hospedero susceptible. Y esta cuenta con 6 pasos. Primero, hay que entender qué es el agente causal de la enfermedad, que a final de cuentas le vamos a llamar fuente infectante, que se puede localizar en reservorios. Y estos reservorios pueden contagiar al ser humano, que en el caso del SARS-CoV-2, al principio era una zoonosis, que era una enfermedad transmitida de animales a seres humanos, y posteriormente se hizo una transmisión de persona a persona. A partir de ahí hay que identificar cuál es la puerta de salida y cuál es el mecanismo o los modos de transmisión, y así también cómo entra este microorganismo o este agente causal al individuo o al hospedero susceptible. Y una vez que se hace esta cadena, bueno, el huésped susceptible vuelve a generar lo que serían los virus, otra vez se replica el modo de transmisión, la puerta de entrada al huésped susceptible y de manera permanente se consolida este ciclo. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber entonces? Es saber qué acciones vamos a hacer en cada uno de los eslabones para tratar de romper o mitigar la transmisión de una enfermedad, en este caso de la enfermedad llamada COVID-19, producida por el SARS-CoV-2. Hablemos entonces un poco del agente causal. El agente causal al principio se le conoció como 2019 nCoV y posteriormente se le cambia el nombre al SARS-CoV-2. Esto es muy importante porque al principio se empieza a estudiar este virus y se logra ver que es muy parecido, aproximadamente en un 80%, es muy parecido al virus que generó una epidemia en el 2002-2003 que se llamaba la enfermedad del SARS. Entonces, actualmente se le llama SARS-CoV-2. Es de la familia Coronaviridae, de la subfamilia Ortocoronaviridae, que es un virus interesante porque es un virus de ácido nucleico ARN de sentido positivo y no segmentados envueltos. ¿Qué significa esto? Que puede ser traducido inmediatamente en la célula hospedero, y esto es lo que le provoca su grado de importancia epidemiológica. Es del orden de los nidovirales del género beta-coronavirus. El grupo de estudio del Coronaviridae del Comité Internacional de Taxonomía del Virus eligió el nombre y le puso SARS-CoV-2. Para acomodar el amplio espectro de presentaciones clínicas y resultados de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que van desde casos asintomáticos a graves e incluso fatales en algunos casos, la Organización Mundial de la Salud introdujo el nombre y le conoce como la enfermedad de COVID-19 producida por el agente causal SARS-CoV-2. Ahora bien, el segundo componente es el reservorio. El reservorio de un agente es el hábitat donde el agente reside normalmente, crece y se multiplica. Los reservorios pueden incluir a los seres humanos, los animales, el ambiente, y pueden o no ser la fuente de la cual esté transferido un agente a un huésped. En este caso del SARS-CoV-2, en lo que sería COVID-19, el reservorio al inicio se pensaba que eran los murciélagos, después se pensó en una serpiente y posteriormente en un mamífero que se llama el pangolín. Actualmente la serpiente quedó descartada por la secuenciación genómica del virus, que no era idéntica o no era tan parecida a un coronavirus que tenía esta serpiente, y actualmente quedan entre el dilema si es producida por lo que sería el murciélago y el pangolín. Algo importante que hay que reconocer de esta enfermedad, que era una enfermedad zoonótica, o sea que se transmitía de estos animalitos a lo que sería el ser humano, y el ser humano
padecía la sintomatología, se recuperaba y hasta ahí terminaba la transmisión. Posteriormente este virus muta, logra empezar a transmitirse de persona a persona, y esto es lo que hace realmente la relevancia epidemiológica. Los principales síntomas que se daban en los pacientes era fiebre, tos seca y dificultad respiratoria o disnea. Estos generalmente los síntomas aparecían de una persona a otra aproximadamente de 2 a 14 días después de la exposición. La progresión de la enfermedad desde la infección del tracto respiratorio superior hasta una neumonía viral de manera típica, la cual la diagnosticaron. Y bueno, algo importante que se veía en este primer momento era que no a toda la población le daba la manera más grave de la enfermedad, sino vamos a ver que aproximadamente el 85% o era con síntomas leves o padecía la enfermedad de manera asintomática. Aproximadamente el 10 al 15% presentaba o presenta enfermedad grave, y un 5% aproximadamente requiere de una atención de medicina crítica, y dentro de esto una ventilación mecánica. La pregunta acá es cuándo ir a buscar una atención médica. Bueno, cuando se presente dificultad para respirar, el dolor o presión persistente en el pecho, cuando hay confusión o incapacidad para despertar, o cuando se ven labios o en extremidades colores azuladas, ¿no? O de color azulado. Algo importante de esta enfermedad para tratar de evitar que el contacto sea entre personas, lo que se hace dentro de las primeras estrategias a nivel nacional es generar una jornada que se llama la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la cual, bueno, se definen cuáles son los espacios sociales, públicos, personales e íntimos que se tienen que seguir, disminuir lo que serían las concentraciones masivas de personas, y en los lugares donde se tenga que asistir, tener por lo menos una distancia de 2 metros, que es lo que mide aproximadamente entre nuestros brazos con otras personas. Otra de las cuestiones importantes son fomentar todas las medidas básicas de prevención que posteriormente vamos a estar platicando. Otra de las medidas es la suspensión temporal de actividades escolares. Si ustedes bien recordarán, se adelantó el periodo de descanso o de que se le llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, aproximadamente 15 días del periodo de descanso de Semana Santa. Hay alguna suspensión temporal de actividades no esenciales, sobre todo las actividades que no tengan que ver directamente con servicios públicos, como serían servicios médicos, servicios de limpieza, servicios vitales como sería electricidad, agua, entre otros, así como la industria de los alimentos. Hay un repliegue familiar en casa, que esto es un eslogan "Quédate en casa", que es un distanciamiento social para mitigar la propagación entre los que tienen la enfermedad. Y se reprograman ciertos eventos de concentración masiva, como serían algunos eventos de fútbol, entre otros deportes, y la protección y cuidado sobre todo de los grupos vulnerables. Dentro de ellos, en este primer momento se hace un énfasis importante para los adultos mayores. Entonces, ante el reservorio y el huésped que llega a ser parte del reservorio donde se empieza a reproducir el microorganismo, entonces ahí lo que se pide es un distanciamiento para evitar lo que sería la transmisión. Cuando estamos hablando de lo que sería la puerta de salida, ¿por dónde sale el virus? Aquí es algo importante porque, bueno, vamos a ver que la puerta de salida sobre todo es a través de gotas o aerosoles, que son sobre todo de nariz y boca. Vemos que esta enfermedad va a generar lo que sería estornudos, tos, y en estas gotículas va el virus, y estos virus pueden tener hasta una distancia de 1 metro, 2 metros, hasta de 4 metros después de estornudar o toser.
A través de las gotículas o aerosoles en algunos procedimientos también pueden contagiar el paciente, sobre todo cuando es una cuestión de un proceso médico como intubación, lavado bronquial, entre otros. Y se han presentado algunas pruebas de que el virus del COVID-19 o del SARS-CoV-2 puede producir infección intestinal y estar presente en las heces. Más sin embargo, solo en un estudio se ha podido cultivar este virus hasta el momento y no es realmente de relevancia para lo que sería la transmisión fecal y oral. Una vez que tenemos esta puerta de salida, ¿cuál es el mecanismo de protección que vamos a tener nosotros o que se nos ha indicado para evitar lo que sería que estas gotículas con virus puedan infectar a otras personas? Y acá algo importante que se nos ha recomendado es el estornudo de etiqueta, o bien este estornudo que tendría que ser en el ángulo interno de lo que sería el brazo, para evitar que las gotículas tengan una distancia importante cuando se estornuda o cuando se tose. Y también puede ser a través de un pañuelo desechable, el cual se estornuda con ambas manos. En el pañuelo se desecha y después de esta acción, bueno, se pone alcohol gel en las manos y ahí estamos evitando que el virus pueda estar en nuestras manos y poder que se pueda contagiar a otras personas. Y otra de las cuestiones importantes para limitar lo que sería la puerta de salida es el uso de cubrebocas o mascarillas quirúrgicas para personas que tienen la enfermedad. De hecho, en México se reconoce que para el uso de mascarillas quirúrgicas o de cubrebocas es exclusivamente para personas que están enfermas y que están lanzando a través de las gotículas el virus, y le sirve como un mecanismo de barrera para que no lo disperse en objetos o a su alrededor en donde está el paciente. Otro de los puntos importantes, ya que vimos la puerta de salida, vamos a ver cuáles son los modos de transmisión. El modo de transmisión puede ser directo o indirecto. En general, la infección del virus respiratorio puede ocurrir a través del contacto, directo o indirecto. La pulverización de gotas o de gotículas a través de la transmisión a corto alcance, o bien de manera de aerosol en la transmisión de largo alcance o transmisión aérea. Las vías que en el área hospitalaria nosotros tenemos para la transmisión de esta enfermedad puede ser por vía de contacto, por vía de gotas o por vía aérea. Y a nivel generalmente en población abierta, generalmente las vías de transmisión puede ser por contacto, que sería indirecta, por objetos sobre todo contaminados o fomites, y puede ser directa a través de las gotículas cuando alguien estornuda o cuando alguien tose a muy corta distancia de nosotros. La transmisión aérea puede ser posible en circunstancias y entornos específicos, como bien decía, en áreas hospitalarias, donde se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que pueden generar aerosoles, como son intubación endotraqueal, broncoscopía, ventilación manual, intubación como tal, desconexión de ventiladores, ventilación no invasiva, depresión positiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, entre otros. Entonces, ese modo de transmisión puede ser de manera por las gotículas directa, ya decía, o bien indirectamente cuando alguien estornuda y, por ejemplo, se tapa el estornudo con las manos y resulta ser que saluda a otra persona de mano, ahí puede estar transmitiendo el virus y puede el otro, si en dado caso agarra algún alimento o se toca la cara sin la higiene de manos después de saludar, entonces puede realmente contagiarse con este virus. O también cuando se tocan pasamanos o cuando alguien estornuda sin tener las medidas de estornudo de etiqueta, que pueda estornudar abiertamente en mesas, en equipo de cómputo, puede estar contaminando y pueden ser estos parte de los fomites.
¿Qué es lo que entonces tenemos que checar en esto o qué medidas preventivas tenemos que hacer? La primera medida preventiva que nos han estado y que hemos estado llevando a cabo es evitar tocar la cara con las manos, o sea, evitar tocar los ojos, lo que sería la nariz, la boca, evitar comer con manos no higiénicas. En el aspecto puede ser por dos vías la cuestión de higiene de manos, o bien con alcohol gel al 70%, por aproximadamente 30 segundos, o bien con agua y jabón aproximadamente de 40 a 60 segundos, haciendo la técnica adecuada de higiene de manos, que si quieren en otro video podemos platicar. Y por otro lado, pudiera ser evitar saludarnos de mano como tal, y para esto dentro de la Secretaría de Salud se ha especificado, puede haber un saludo de japonés como reverencia, o de militar, o el saludo de apache, codo con codo, del rockero, el tailandés, entre otros, ¿no? Y algo importante es que tenemos que ver es que todos los objetos inanimados pueden ser fomites, desde lo que sería una silla, los libros, lo que serían las mesas, verduras, alimentos, frutas, objetos de aluminio, de alimentos, cajas y demás, hasta lo que sería celulares, equipos de cómputo, entre otros fomites o objetos inanimados. ¿Qué hay que hacer entonces? Algo importante que tenemos que hacer para romper el modo de transmisión de la enfermedad es la higiene de manos también, el sanitizar por lo menos 2, 3, 4 veces al día los lugares donde estamos trabajando, o los alimentos no perecederos que compramos en las tiendas de autoservicio o las tiendas de abarrotes. Tenemos que limpiarlos a la hora de introducirlos a nuestra casa. ¿Con qué? Con alcohol al 70%, o bien con soluciones cloradas, que en otro momento también pudiéramos platicar cómo se tendrían que hacer. Otra de las cuestiones importantes que tenemos que ver dentro de lo que sería la cadena de transmisión es la puerta de entrada. Está muy bien, ya la persona tiene una puerta de salida a través de las gotículas, pudo llevar las gotículas a través de los fomites, y la pregunta acá es cómo puedo evitar que estos microorganismos me lleguen a contagiar realmente. Hay que identificar cuál es la puerta de entrada. Para esta enfermedad, la puerta de entrada son ojos, nariz y boca. Y entonces, cuando estamos hablando que son ojos, nariz y boca, tenemos que buscar la protección. Cuando estamos en al aire libre, o cuando estamos en situaciones de externas, lo más indicado es, en dado caso que esté conviviendo con una persona, que esté cuidando a una persona que tenga la enfermedad, pues se requiere tal vez una mascarilla quirúrgica. No es necesario lo que sería una N95 del todo, según estudios científicos, porque al final de cuentas no se generan aerosoles, se generan gotitas tal vez del paciente. Por eso el paciente con COVID hay que darle un cubrebocas o una mascarilla quirúrgica, para que realmente no esté esparciendo todas las gotículas con virus en las habitaciones. Pero sobre todo el que está cuidando pudiera utilizar un cubrebocas como una parte de la protección. Entonces lo importante acá para lo que sería la puerta de entrada puede entrar el virus por los ojos, por la nariz y por la boca. Bien, la CDC menciona que lo que se tiene que usar, por ejemplo, para la atención de pacientes con COVID-19, cuál es el equipo de protección personal para este personal de salud, es una careta o un protector facial plastificado, lo que sería de preferencia una mascarilla N95 de alta eficiencia, lo que serían guantes como tal, y una bata impermeable, y en algunas ocasiones, en algunos lugares, lo que sería botas también impermeables y gorro impermeable.
Cuando estamos hablando entonces de puerta de entrada, ya vimos que si estamos bien protegidos, técnicamente no tendríamos o no se tendría por qué transmitir la enfermedad. Y por último, los huéspedes susceptibles. En esta enfermedad, los susceptibles somos todos, porque no hemos estado, bueno, todos los que todavía no se han contagiado, porque no tenemos la inmunidad para tener las defensas y poder prevenir la enfermedad. Está en trabajo lo que sería una vacuna, aunque va a llevar seguramente del día de hoy varios meses todavía para que entre en una fase de aplicación a nivel mundial la aplicación. ¿Cuáles son los grupos vulnerables para esta enfermedad? La tasa de letalidad es mucho mayor y lo estamos viendo también en México. Son los adultos mayores, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, asma, aquellos pacientes inmunocomprometidos y sobre todo también es un grupo de alto riesgo las mujeres embarazadas. Entonces hay que estar protegiendo a estos grupos hasta donde sea posible. Algo importante es, por ejemplo, la edad. No la podemos modificar. Lo único que pudiéramos hacer es fortalecer lo que sería el quédate en casa a los adultos mayores para evitar estar en contacto con el virus. En las mujeres embarazadas igual, en pacientes con alguna enfermedad crónica no transmisible, pues tratar de llevar bien su control de su enfermedad, hacer actividades físicas en casa y aquellos que están en algún grado de obesidad, bueno, tratar de disminuir lo que sería la obesidad, si es que se quedan en casa haciendo actividad física, regulando su conducta alimentaria hasta donde sea posible. Y bueno, en aquellos pacientes que fuman, tratar de disminuir este hábito, yo diría hasta donde sea posible, eliminar el hábito de consumo de tabaco. Entonces estamos viendo y logramos ver en esta ocasión cuál es la cadena epidemiológica y la importancia para hacer las medidas de intervención para mitigar que una epidemia tenga picos muy altos y tratar de evitar que sea un número importante de pacientes en un momento dado en el cual se llegue a saturar o a sobrepasar la atención de los servicios de salud. Lo ideal es que a través de conociendo esta cadena epidemiológica podamos mitigar lo que sería el número de casos y sobre todo de estos casos disminuir el número de casos graves o que requieran atención crítica y ventiladores mecánicos para dar la oportunidad a lo que sería el sistema de salud de dar una atención lo mejor posible y evitar hasta donde sea posible una letalidad o un número de muertos mayor a lo que pudiéramos esperar en condiciones adecuadas. Por mi parte es todo, espero que haya sido de utilidad el conocer en esta unidad lo que es la cadena epidemiológica. Seguimos en comunicación.